devolverle la iglesia a Dios. No tenés que ponerte la iglesia al hombro, te va a matar. Por eso no aguantás más. La iglesia no está diseñada para que uno resuelva las dificultades que la iglesia tiene. La función pastoral, que es representativa de Cristo, es conducir a las personas a Cristo para que encuentren todo en Él. Jesús empieza diciendo, mi Padre es el labrador. Y cuando Jesús dice, mi Padre es el labrador, ¿sabes qué está diciendo? Guarden todas las tijeras. El único que poda la vid es mi papá. No estamos para cambiar la iglesia. Eso lo hace Dios. Es un placer saludarles. Estamos aquí con un amigo, escritor, músico, pastor, padre de familia, esposo, que Dios viene usando de una manera espectacular para mostrarnos la realidad que tenemos dentro de la iglesia y de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Fabi, es un placer tenerte. De verdad que estamos muy contentos de que estés con nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias, Elías. Es un gusto. Hace tiempo que nos conocemos y poder ver a lo largo del tiempo el avance, el propósito de Dios en nuestra vida siempre es una celebración. Bueno, Fabi, hay muchas cosas que quisiéramos conversar frente a lo que tú has venido planteando, pero quisiera que pudiéramos abordar un tema que hoy en día se nos dificulta mucho entender frente al desarrollo de la iglesia en este tiempo. Por mucho tiempo la iglesia ha tenido diferentes oleadas, diferente movimiento, y como que de alguna manera hay una expectativa de ahora qué es, pero ¿es algo nuevo o es que hemos entendido mal que no se trata de algo nuevo, sino que siempre fue y dejamos de verlo? La verdad es que no hay nada nuevo, ¿no? La realidad del Evangelio es que es todo nuevo en el Evangelio. Cristo es el Evangelio y es el hombre nuevo. Todo lo que está en Cristo debe ser puesto en un odre nuevo, ¿no? Porque Él no cursa el tiempo, es el Hijo Eterno y el Evangelio tiene ese ADN. Pero la revelación está completa. No hay nada nuevo, solo que hay que verlo. O sea, como el Evangelio es una persona, no es un mensaje, nosotros no aprendemos específicamente de Cristo, sino que aprendemos a Cristo. El Evangelio es naturaleza y Dios gobierna naturaleza, porque el reino de Dios es Cristo, impartido en vida. Y Él lo único que reproduce es la voluntad del Padre, el propósito por el cual Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa así, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay algo nuevo ahora que se está manifestando, que estamos comenzando a ver? No, no es nuevo. Solo que el obrar del Espíritu Santo nos está diciendo, miren que la gloria postrera es mayor que la primera, que hay un obrar del Espíritu que está mostrando aquello que siempre estuvo ahí, pero que ahora estamos empezando a verlo con mayor claridad. Pero esa manera de ver, conocer, entender y ser transformados conforme a la medida de nuestro entendimiento, tiene que ver con que nosotros seamos buena tierra. No nos pasa a todos, sino a los que son buena tierra, ¿no? Para que haya un incremento de esa vida, de esa semilla que cayó en tierra a 30, 60, 100 por uno, ¿no? Entonces, es muy importante en la descripción que hace Jesús de la parábola del sembrador, es quitar las espinas, los cardos, las piedras, ¿no? Y Él explica, es aquel que, ¿no? Y va explicando qué es todo eso y cómo nosotros nos vamos quitando de nosotros todo eso para convertirnos en buena tierra, para que Cristo, como la semilla, como la palabra en nosotros, encuentre, digamos, el medio propicio para morir y expresar esa vida, la madurez y el fruto, ¿no? Podemos decir que, de cierta manera, la iglesia lo que está buscando siempre ha estado, pero que en cierta, digamos, las circunstancias, los movimientos, las interpretaciones también han hecho colocar como un velo que se vean más las formas que lo que realmente siempre fue, que es Jesús. Así es, así es. Esta es una de las cosas que más nos ha costado entender, ¿no?
que lo que nos ocurrió en Cristo es un hecho consumado. O sea, en el Espíritu, cuando Cristo viene, es un suceso. Cuando nacemos de nuevo, Cristo está completo en nuestra vida. Y Él es el todo en todos, y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero en el alma está todo por hacer, o sea, Cristo tiene que ser formado. Y lo que expresan los apóstoles, que aunque el viejo hombre es un hombre que ya fue quitado en la cruz, pero está operando en muerte, produciendo deseos engañosos, ¿no? Cuando uno lo lleva a lo práctico eso, decís, bueno, ¿cuáles son los deseos engañosos? Son precisamente aquellos que te hacen pensar que hay algo más deseable que Cristo, ¿no? Por ejemplo, en un enojo es más deseable la venganza que poner la otra mejilla y quedar como un perdedor, digamos, ¿no es cierto? Pero la expresión de Cristo en nosotros es el inocente muriendo por el culpable, el justo muriendo por los injustos, ¿no? Y cuando eso ocurre, hay un incremento de esa vida. Hay un Cristo que está creciendo en nosotros y hay una carne que está menguando. Esa es la característica del pecado, se hace ver más deseable que Cristo, y la otra característica es que nos condena, ¿no? Entonces en ese proceso nos damos cuenta que somos personas en proceso, que hay dos creaciones, el viejo hombre, el nuevo hombre, Adán, Cristo, la carne y el espíritu, ¿no? Que están en una guerra. Y entonces cuando uno mira a la iglesia tiene que interpretarla desde ese lugar, que aunque Cristo dijo consumado es, somos personas en proceso, ¿no? Y entonces siempre va a haber una medida de humanismo. Pablo mismo dijo, no, yo no pretendo haberlo alcanzado, prosigo el blanco. Siempre va a haber una medida del yo, aunque el yo tiene que estar crucificado para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, siempre va a haber una medida. Y según esa medida de humanismo, de carne que haya en nosotros, es lo que va a determinar lo que nosotros entendemos del Evangelio y cómo le ponemos estructuras externas a la vida, ¿no? Yo te doy el ejemplo de decir, bueno, ahora la iglesia creció, hay muchas personas, hay que organizar. Ponemos encargados de área, personas que tienen buena voluntad de hacerlo, pero es una organización externa. El cuerpo tiene orden, pero ese orden que tiene el cuerpo, si está sano, es un orden orgánico, es interno, procede de la vida. Y Dios es un Dios de orden. O sea, si crece Cristo, crece el orden, no es un orden externo. Ahora, si hay un orden externo donde la vida no está siendo manifestada, va a haber legalismo, va a haber humanismo, ¿no? Entonces comienzan las divisiones, las ofensas, las críticas, la murmuración. Eso está en el hombre, está en la carne, pero no está en Cristo. Entonces, si crece Cristo, todo cobra diseño, ¿no? Y por eso uno ve la iglesia a lo largo de la historia y puede identificar claramente qué fue nuestro y qué fue realmente de Dios. Claro. Dentro de ese proceso hay una pregunta que siempre surge y siempre queremos es saber el cómo. El cómo, porque estamos acostumbrados a que nos den los pasos y a veces se da que Dios se va revelando, la gente lo va entendiendo y cuando no encuentran eso entran como en una rebeldía, como en una crítica. Sí, sí. ¿Cómo poder desarrollar natural y orgánicamente esto que Dios está revelando sin tener que ir en contra de la estructura o sin tener que ser un rebelde dentro de la organización? Sí, es verdad que en la enseñanza se necesita realmente pedagogía, ¿no? Que el ejemplo es, en un sentido, no sé si el único, pero un poderoso, digamos, método casi irreemplazable para comunicar una verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos querés aprender matemática y la manera en que lo vas a incorporar es haciendo ejemplos, o sea, resolviendo problemas, como se hace en la escuela, ¿no? En las universidades, se va practicando, hasta que eso sale, ¿no? Pero el poder para hacerlo está en tu naturaleza.
Lo que vos hiciste en los ejemplos fue entrenar una naturaleza. Bueno, los apóstoles plantean el crecimiento de Cristo en nosotros, el propósito del eterno Dios que Cristo se ha formado en nosotros, como el entrenamiento de una naturaleza. Entonces ellos dicen, bueno, desvístanse del viejo hombre y vístanse del nuevo, hagan morir sobre la carne por el Espíritu, estén crucificados juntamente con Cristo para que no vivan ustedes, sino que viva Cristo en ustedes. No están diciendo, pórtense bien. Ellos están diciendo, ese bien está en el Cristo que está en ustedes. Dejen que Él crezca y Él expresa lo único que Dios llama bueno. Y Él produce el obrar. No son ustedes tratando de actuar como Cristo, es Cristo actuando en ustedes, ¿no? Entonces a veces uno quiere ponerle ejemplos en esa pedagogía. Dice, bueno, suponete que viene tu mamá y te dice, o un amigo, o un hermano, pero si yo quiero resolverlo en mi mente natural, siempre voy a estar a una gran distancia de lo que Dios llama revelación. Porque no es mismo resolverlo en mi mente natural como un conocimiento acerca de Cristo que en forma de vida, aprendiendo a Cristo, comiendo de Él, ¿no? Para convertirnos en lo que comemos, en este caso, ¿no? Comemos de un solo pan para ser uno en Cristo. Esta es la expresión propia de los apóstoles, ¿no? Y del mismo Señor. Por eso es que podemos dar ejemplo, pero, por ejemplo, te doy uno. Un bebé, hay muchas cosas que no puede hacer, como comer solo, como vestirse solo, como escribir, como leer, pero no es por falta de vida, sino por falta de madurez. Entonces hay cosas que nosotros no podemos llevar a cabo, no porque nos falte vida, sino porque nos falta una mayor expresión de esa vida, madurez. Entonces hay cosas que uno quiere entender. Por ejemplo, si alguien quiere ser médico en primer grado, el deseo es bueno, pero es imposible en la medida de expresión de vida que tiene un chico en primer grado. Necesita madurar, cursar los procesos hasta llegar a ser médico. Entonces, nosotros podemos decir claramente, y uno busca por qué no hay tantos ejemplos pragmáticos en las Escrituras, por qué Jesús hablaba con parábolas y por qué los apóstoles traen esas realidades y las llevan otra vez a un diálogo eterno, a un diálogo espiritual, ¿no? Como esto, de decir, hagan morir las obras de la carne por el Espíritu, ¿no es cierto? O permanezcan crucificados. Entonces la gente dice, ¿y qué es llevar la cruz? ¿Y qué es crucificar al viejo hombre? ¿Y qué es desvestirme? ¿Y por qué los apóstoles no se dedican a poner ejemplos pragmáticos? Porque es revelación, ¿no? Es revelación. Nosotros podemos ponerlo, yo un poco ayer estaba diciendo algo de eso, decir, por ejemplo, si yo siento celos o enojo, con deseo de venganza, suponete, puedo identificar en el hombre en el que estoy operando. Eso no está en Cristo. Está en mi carne, en el yo. Pablo a la carne le dice yo. Él dice esto, descubro que en mí, esto es en mi carne, ¿no? O sea, él llama carne a él yo, no moral bien. Entonces, cuando yo veo que hay algo que se está expresando en una naturaleza que no es Cristo, yo puedo identificarla claramente. Y entonces digo, no, esto lo tengo que negar. O sea, yo no puedo evitar sentir un enojo, una frustración, pero puedo negarla. Y tengo el poder, que es el mismo que operó en Cristo resucitándolo de los muertos, para no actuar en esa motivación, sino dejarme absorber por la vida de Cristo y en vez de vengarme o de enojarme o de criticar, ¿no es cierto?, me dejo absorber por su realidad y elijo morir por amor como Cristo lo hizo por mí. Cuando yo hago eso, estoy comiendo de Cristo, ¿no? Y está debilitándose la carne en la medida que hay un incremento de Cristo como esa semilla de vida, ¿no?, que va a ir en aumento hasta la madurez y a dar fruto, ¿no? Ahí viene una pregunta que la he escuchado de algunos que ya vienen entendiendo, pero al mismo tiempo no tienen una claridad cuando tú dices comer pan de vida.
Entonces dicen, significa leer más Biblia, significa aprenderme más Claro. textos, significa cumplir más normas, ser más estricto en las normas. ¿Cómo defines tú cuando hablas de comer el pan de vida? ¿Qué significa eso? Es muy importante poder identificar las dos creaciones que están dentro mío, el viejo y el nuevo hombre. Suponiendo, si yo leo las Escrituras, si el viejo hombre lee las Escrituras, ¿qué va a obtener? Solo información, pero no vida, porque la vida está en Cristo. Pero si yo en la naturaleza de Cristo estoy leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo de Dios está revelándome la sustancia, o sea, yo estoy viendo a Cristo en las Escrituras. Si yo obedezco en la carne, el Señor dice, sin mí nada podés hacer. Él está hablando que toda obra nacida de la carne, del yo, son obras muertas. Y lo único que Dios llama buenas obras es lo que Dios produce en nosotros. Es su obrar, no es nuestro obrar. Entonces, Dios define el pecado como me dejaron a mí como fuente de vida, de todo obrar. Y se convirtieron ustedes en una fuente, ¿no? Y ustedes como fuente independiente de Dios son cisternas rotas que no retienen el agua, ¿no? Es muy interesante porque en una de las traducciones el pecado lo define como nuestros propios recursos y no los de Dios, ¿no? O sea, por eso dice, todo lo que no procede de la fe del Hijo es pecado. Todo, o sea, por más que estés haciendo algo bueno o algo que parezca bueno, como darle de comer a los pobres, si no es Dios quien está produciendo, es pecado. Entonces podríamos decir que cualquier creyente nominal, por llamarlo así, que lee las Escrituras, que se esfuerza por agradar a Dios, pero que no ha pasado a este nuevo hombre, sino que está en su plano natural, no está comiendo el pan de vida. Exacto, y permanece en muerte. O sea, Jesús le dijo eso a los escribas y fariseos. Nadie conoce las Escrituras como ustedes. Nadie sirve tanto como ustedes. Ustedes son el modelo a seguir para el pueblo. De hecho, el pueblo los admira. Quiere ser como ustedes. Ustedes se ven hermosos, pero por fuera, pero por dentro solo hay muerte. Entonces le dijo a uno de ellos, llamado Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El Evangelio es naturaleza, hay que nacer del Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu, nos tiene que gobernar esa naturaleza. Es Dios quien produce el obrar, es Dios quien edifica la casa, es Dios quien añade cada día cada ser salvo. Pero ¿por qué es tan difícil para el hombre? Porque ya la idea del nuevo nacimiento es aterradora para el ser humano, porque pierde el control. O sea, está entregando su vida para que la gobierne otro. Es un proceso de muerte. Ya es aterradora para la idea del ser humano el perder la vida y dejar que otro la gobierne. Pero en eso consiste el Evangelio, ¿no? En que hay una creación que muere, que es exterminada, y hay un nuevo nacimiento, una resurrección a una nueva naturaleza que vino para gobernar, la cual Dios llama reino de Dios, ¿no? Y la oración de Jesús para todos sus seguidores fue: venga a nosotros tu reino y no se haga nuestra voluntad sino la tuya, ¿no? Eso es Evangelio. Claro. En una iglesia normal, Dios está manifestándose y está permitiendo que esta revelación sea dada, pero al mismo tiempo hay una estructura pastoral que camina de manera diferente. ¿Qué consejo das tú a una persona que está entendiendo que Dios quiere hacer algo en él o está haciendo algo en él, pero él quiere que eso sea viva en la estructura, en la denominación o en la iglesia? ¿Cuál es el consejo para esa persona que de esta manera camina de pronto queriendo que esta vida esté en los demás, pero no se frustra en ese proceso? Yo voy a decirte lo que Dios me dijo a mí. Mi gran pregunta fue: Señor, ¿no vas a hacer nada con esto? Y Él me dio un pasaje, lo busqué,
Y era la parábola de la vid y los pámpanos. Y Jesús empieza diciendo, mi Padre es el labrador. Y cuando Jesús dice, mi Padre es el labrador, ¿sabes qué está diciendo? Guarden todas las tijeras. El único que poda la vid es mi papá. No estamos para cambiar la iglesia. Eso lo hace Dios. Él me dijo, ¿qué sos vos? Y yo le dije, pámpano. Y bueno, ¿y cuál es tu deber? Bueno, dar fruto. Permanecer para dar fruto. Y él me dijo, si lo logro en vos, entonces lo voy a hacer. Pero guarda las tijeras. No critiques la iglesia, no murmures. En mi pueblo son mis hijos, son tus hermanos, es mi familia. Entonces, no estamos para criticar la iglesia. Estamos para ser luz, para expresar Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y entre ese proceso, porque también entendemos que es un proceso, digamos que lo que más nos cuesta es la paciencia. Queremos que Dios actúe ya, que Dios haga algo, o los consuma, o los cambie, que un día aparezcan pensando diferente. Creo que nos cuesta mucho eso, ¿no? Eso es a lo que tenemos que renunciar, claramente. Primero porque nadie pasa a ser de semilla a árbol del día a la noche, ni de un niño a un hombre del día a la noche. Es vida orgánica, ¿no? Es vida espiritual y cursa sus procesos. Lo que sí los apóstoles están diciendo que hay que acelerar son los procesos de asimilación de esa verdad. Si yo no entiendo que debo permanecer crucificado juntamente con Él para que no viva yo, sino que viva Él en mí, entonces voy a permanecer en una niñez permanente. O sea, si la tierra no es buena, la semilla es infructuosa. No va a haber fruto, ¿no? Y entonces sí hay que acelerar. Si comprendemos que Cristo en nosotros debe ser formado, y esto es derecho reservado de Dios, es solamente el Espíritu de Dios quien lo produce en nosotros. Cuando estamos dispuestos y rendidos a esa realidad, entonces vamos a ver esa vida, ese incremento, pero necesitamos ir a los pies de la cruz, rendirnos. No hay otra manera. Si esto se convierte en un debate, lo único que hace es mantenernos completamente alejados de los procesos y en una permanente ignorancia, defendiendo ideas que están solo en nuestra imaginación. Bueno, una pregunta no sé, comprometedora, pero creo que ¿cómo entender cuál es el límite? Estoy en una comunidad, siento que pedaleo, ¿hasta dónde debo quedar? ¿Hasta dónde debo permanecer? Listo, no puedo cambiar, no puedo pelear contra la estructura, debo amar la iglesia, pero ¿eso significa quedarme? ¿Eso significa aguantar todo? Hay algo importantísimo en eso. Primero, podríamos estar en la peor congregación de la tierra y aún así Dios te puso con un propósito. No estamos en una geografía, en un determinado tiempo y espacio por casualidad. Tiene diseño, tiene propósito, ¿no? La pregunta sería, ¿hasta cuándo Dios quiere que yo permanezca en esta geografía? Porque las geografías son temporales, pero nuestra habitación en Cristo es eterna. Entonces, si uno está atento, porque somos personas con las valijas preparadas todo el tiempo para ir a donde Dios nos lleve. Yo mismo le digo a nuestra congregación, miren, yo no sé si mañana voy a estar acá. Primero porque el día de mañana no es nuestro, y segundo porque estamos consagrados a la voluntad de Dios, ¿no? Y es muy importante eso. Primero, para no irte de tu geografía antes de que Dios haya cumplido su propósito, y para no permanecer más allá de lo que Dios espera que permanezcas en ese lugar. Si estamos consagrados a la voluntad de Dios, eso va a ser muy claro en nosotros. No necesitamos respuestas pragmáticas para eso, necesitamos reconocer la vida. Es bien diferente. Claro. Bien, Fabi, creo que ayuda mucho y aporta a los desafíos de la iglesia en este tiempo. Y quisiera como ir cerrando con una pregunta
En la iglesia se establece, digamos, diferentes ministerios, diferentes actividades y de alguna manera entender el obrar del Espíritu Santo en el cuerpo, en la iglesia, a veces en algunos procesos es algo que se ve natural y en otros a veces como que compite, como que no se entiende. ¿Cómo tú ves el obrar de Dios en la iglesia en el desarrollo ministerial? Bueno, Dios en su cuerpo se provee a sí mismo, ¿no? Todo lo que ocurre en el cuerpo es representativo de Cristo. O sea, todos mis miembros son representativos de mi persona. Los dones, los ministerios, las asignaciones, todo es representativo de Cristo. No hay algo que yo pueda llamar mi ministerio. Los ministerios son de Dios. Los dones son de Dios. Todo es gracia. Todo le corresponde a Él. Mi lugar en el cuerpo, mi asignación, todo es gracia. No lo puedo merecer, no lo puedo ganar. No es meritocracia, es gracia. Entonces, si yo quiero entender la naturaleza del don, la asignación, el ministerio, todo tiene que estar dirigido a mostrarlo a Él, no a nosotros. El tener un sentido de propiedad sobre una determinada área o una determinada actividad parte sencillamente del hombre equivocado, de la naturaleza equivocada, que lo que quiere es emerger, gobernar, recuperar su primogenitura, su reinado sobre aquello que perdió en la cruz. Entonces ese hombre tiene que ser devuelto a la cruz, ¿no? Y permanecer ahí para expresar lo que ya fue manifestado en la resurrección, ¿no? Que Cristo es quien tiene que ser visto, reconocido y dado a conocer, ¿no? Si yo estoy viendo eso en el obrar de la iglesia como el cuerpo de Cristo, estamos viendo lo correcto. Y si no, hay que redireccionar. O sea, por ejemplo, mucho de lo que estamos diciendo nosotros puede resultar como una crítica a la iglesia. Pero entonces Pablo, cuando corregía, también estaba criticando a la iglesia. Los apóstoles, cuando intentaban redireccionar, decir, no, mira, no estamos yendo para allá, pero Dios realmente nos está mostrando su propósito y es para allá. Entonces, es muy importante entender que si somos la iglesia, lo podríamos pensar casi como una autocrítica o una redireccionamiento, ¿no? No hay nombres y apellidos, solamente hay una sola persona en la cual fuimos reunidos, que es Cristo. Y lo que necesitamos es no perder la dirección, no perder de vista el único propósito por el cual Dios nos escogió, nos llamó, nos formó, ¿no? Y necesitamos comprender que Dios da a cada uno para edificación de la iglesia. Entonces tu ministerio para mí procede de Dios. Lo que vos puedas aportar al cuerpo procede de Dios para ajustar la vida, la verdad, la luz que es Cristo en nosotros, ¿no? Entonces recibimos con solicitud y administramos conforme a la medida de gracia que nos fue impartida. Excelente, Fabi. Preguntas rápidas. Música. Eres músico. Sí. Hoy un consejo práctico para los músicos. ¿Qué es lo que tú le dirías a un músico? Bueno, primero Dios no te llamó a ser músico, eso es de base, ¿no? Nosotros fuimos llamados a ser conformados a la imagen del Hijo. En esos procesos Dios te introduce en los ámbitos. Puede ser la música, puede ser el arte, la literatura, puede ser la ingeniería, puede ser lo que sea. En el ámbito, para mí es un pasaporte que Dios te da. O sea, soy arquitecto y es un pasaporte para poder expresar Cristo en los ámbitos de arquitectura. Soy músico y puedo expresar Cristo en los ámbitos de música. Dios te da un pasaporte, te introduce y decís, bueno, acá estoy, pero estoy con un solo propósito. No para que me admiren como músico, sino para que vean a Cristo en mí, ¿no? Si eso está claro, entonces estamos caminando en un solo camino, que es Cristo, ¿no? Para que Él sea nuestra meta. Bien, eres padre de dos jóvenes y están caminando en el ministerio. ¿Qué le puedes decir a los padres que de cierta manera tienen ministerio, pero sus hijos no han entendido o no están caminando de la misma manera? Bueno, todos los padres tenemos expectativas y sueños sobre nuestros hijos. Y
lo primero que hay que hacer es renunciar a todas esas expectativas para que los hijos no sean como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Para eso hay que remitirlos a Cristo, ¿no? Y la única manera de hacerlo, la única dirección que podemos darlo es que reconozcan a Cristo en nosotros, para que entiendan de que Él es real, ¿no? Y que cuando Él establece su reino, todo tiene una protección divina, ¿no? En el propósito de Dios solo ocurre la voluntad de Dios. Y la última, ¿qué le dices a un pastor que está luchando con una comunidad y que está a punto de botar la toalla, como decimos acá? Ya no quiero, ya estoy cansado, me cansé, me agoté. Lo primero es devolverle la iglesia a Dios. No tenés que ponerte la iglesia al hombro, te va a matar. Por eso no aguantas más. La iglesia no está diseñada para que uno resuelva las dificultades que la iglesia tiene. La función pastoral, que es representativa de Cristo, es conducir a las personas a Cristo para que encuentren todo en Él. Cuando un pastor le resuelve los problemas a la gente, se interpone entre Dios y las personas. Después, si te llaman a las 3 de la mañana, no te quejes, porque vos conduciste a las personas a vos y no a Dios, ¿no es cierto? Pero si las personas encuentran todo en Cristo y toman sus decisiones, no porque el pastor se lo dijo, sino porque Dios lo dice, entonces el reino de Dios se está estableciendo y nuestro yugo comienza a ser ligero, la carga comienza a ser, como Dios la planteó, ¿no? Fácil, ¿no? Y se convierte, por supuesto, siempre es un camino sacrificial, estamos crucificados juntamente con Él, pero se convierte como fruto en la resurrección, en el deleite del consumado es, ¿no? El disfrute de la vida que nos fue impartida en Cristo. Fabio, muchas gracias. La verdad que ha sido un privilegio, un honor tenerte aquí. Y bueno, hemos estado con Fabián Liendo, argentino, papá, pastor, escritor, músico, pero sobre todo un instrumento de Dios para hablarnos de lo que es Cristo en nosotros. Gracias, Fabi. Muchas gracias. Un abrazo para todos los que están conectados y gracias a vos, Elías. Un placer. Gracias.